en la parte respiratoria, en la parte general, es cierto, nos tenemos que basar en la parte de los segmentos del cerebro, ¿no? Los antecedentes, y principalmente, creo yo, que marcan una parte importante en lo que es la historia clínica cardiológica, ¿no? Más del 50% de las enfermedades de tipo cardiológica dependen mucho de aquellos antecedentes que pueda atenderlas. Hay comorbilidades que nos llevan directamente a un problema de hipertensión, a un problema de insuficiencia cardíaca, a un problema de angina del pecho, a un problema de infarto, ¿no es cierto? Entonces, esos son los antecedentes que debemos tener. Y con respecto a los datos de la afiliación, la edad, la ocupación, son también datos predominantemente importantes. La edad marca la pauta, ¿no? Un paciente con enfermedad cardiológica definitivamente es un adulto mayor en la mayor parte de los casos, no dejando de lado también gente joven, pero definitivamente sí infiere bastante la edad del paciente. La ocupación, indudablemente, ¿no? ¿Por qué la ocupación puede influir en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares? ¿Qué condición debe tener una ocupación, profesión, actividad para que desarrolle enfermedad cardiovascular un paciente? ¿Qué condición debe tener la profesión, la ocupación? ¿En relación a qué? ¿Ah? A las horas del trabajo. ¿Ah? A las horas del trabajo. Uno, por la cantidad de horas que trabaja. Otro, Sedentarismo. ¿ah? Sedentarismo. Podría ser. Poco infeccioso. ¿Ah? Poco infeccioso. No tanto. Para desarrollo de enfermedad cardiológica, no tanto. ¿Qué más puede ser? Esfuerzo. ¿Ah? Esfuerzo. Relativo. La edad sí ya lo hemos dicho, como primer elemento, pero la ocupación, ¿qué condición debe tener? ¿Ah? La ocupación, la profesión. ¿Ah? No, no tanto. El estrés, ¿no? El estrés, la preocupación, la carga emocional, ¿no? La responsabilidad. ¿Contribuye a qué? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando estamos en estrés? ¿Qué liberamos? Cortisol, catecolaminas, sustancias vasoactivas. ¿Y eso influye en qué? En el aumento de la presión arterial, ¿no es cierto? Hay un incremento de la presión arterial, ¿no es cierto? Por liberación de sustancias vasoactivas, ¿no es cierto? Que nos mantienen en alerta, ¿no? Y estamos bajo estrés condicionante, ¿no? Por eso muchas veces pacientes que vienen con historias de infarto, angina, hipertensión arterial, se les recomienda muchas veces cambiar de actividad, porque si están en ese ciclo, definitivamente no hay nada que pueda controlar el tema, ¿no? Entonces es importante la profesión y la ocupación. De esto de acá, ¿cuál es lo más importante? Con la vivienda, indudablemente, ¿no? ¿Qué elemento podrían encontrar ustedes en relación a la vivienda para que desarrolle una enfermedad cardiovascular? A ver, elementos de la vivienda que contribuyen al desarrollo de una enfermedad cardiovascular. A ver, algo. La relación de la familia. ¿Ah? La relación de la familia. También puede generar en algunos casos como 6 estrés, ¿no? Ya, podría ser. Podría ser. La responsabilidad de la familia. Si hoy día comemos, hoy día no comemos. La verdad de las cosas. Ustedes no lo sienten porque ustedes están en la tribuna.
Pero otro antecedente, por ejemplo, hubo la altura, pero la vivienda en la cosa es. No, la vivienda, estamos hablando de la vivienda. ¿Ah? Ustedes saben que hubo un alcalde que creó las famosas escaleras, ¿no? En la zona de la periferia de Lima, ¿no? Para que la gente pueda subir. Son escaleras que tienen como 300 escalones, ¿no? ¿Ustedes creen que un hipertenso lo va a hacer? ¿Ustedes creen que un paciente con arritmia cardíaca lo va a hacer? Imposible, ¿no? O sea, hasta hace unos años y todavía persiste, la ciudad está hecha para los que estamos completos. No pensamos en el amputado, no pensamos en el parapléjico, ¿no es cierto? No pensamos en el hipertenso, ¿no? O que alguien puede tener una arritmia, ¿no? Y después después de muchos años, las cosas han ido cambiando y se ha puesto, por decir, rampas de subida, ¿no? ¿No? Para poder subir. Pero hacer unas escaleras de 500 peldaños. Ni un hombre sano, ni ustedes de joven, se la hacen de corrido, tienen que parar a descansar, ¿no? Beneficios realmente no lo veo, pero la vivienda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista hemodinámico puede ser condicionante, ¿no? Ahora que hay tanta proliferación de edificios de 20, 15 pisos, ¿no? Lamentablemente exponemos al paciente, sobre todo en la tercera edad, que siempre ya va a tener algo. Siempre va a haber algo. Desde el punto de vista cardiológico, siempre va a haber algo. ¿Las dislipidemias contribuyen? Sí, indudablemente, ¿no? A mayor oclusión arterial, mayor enfermedad cardiovascular. ¿La diabetes mellitus? Sí. Igualmente, ¿no? La enfermedad que más aumenta el colesterol produce la diabetes. Y por lo tanto, va a producir ¿qué? Hipertensión arterial. ¿Qué más? ¿Qué más produce la diabetes en el corazón? Infarto por arteriosclerosis, ¿no es cierto? Y la hipertensión arterial propiamente dicha como enfermedad esencial, el tabaco, ¿no es cierto? El cambio estimulante, las drogas, indudablemente. Y en el caso de la mielitis, ¿por qué la mielitis puede producir enfermedad cardiovascular? La fiebre reumática. O la fiebre reumática, ¿no es cierto? Por presencia de complejos que van a lesionar las válvulas cardíacas. Fiebre reumática, lupus. ¿Por qué el parto puede producir enfermedad cardiovascular? ¿El parto por qué? No. ¿Las mujeres? ¿Verdad? ¿Quién mamá? ¿Quién mamá? Que levanta la mano. Riesgo del parto, desde el punto de vista cardiovascular, riesgo del parto. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Eclampsia. ¿No? Riesgo de eclampsia, de hipertensión arterial durante el parto, ¿no? De eclampsia. Que después del parto desaparece, pero mientras está con eclampsia es un riesgo altísimo de tener hasta un accidente cerebrovascular. Al examen físico, ¿qué debemos explorar? El dolor torácico, que es característico, ¿no es cierto? El dolor torácico es la primera manifestación de necrosis muscular, correcto, por oclusión total de la irrigación o por oclusión parcial de la arteria coronaria. No, el dolor torácico puede ser anginoso o directamente producto de un infarto agudo miocardio. Los edemas, palpitaciones, la línea de fuerza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre palpitación y taquicardia? ¿Qué cosa es palpitación y qué cosa es taquicardia? Palpitación es una fuerza del corazón y la taquicardia es la velocidad de la natural. No, pero la fuerza del corazón, ¿cómo la describes? ¿Cómo sabes tú a un paciente que es palpitación? ¿Qué tendrías que saber? Es una palpitación.
¿Quieres? Cerramos un momento la calcula, ¿no? A ver. Son dos. ¿Qué nos quedamos? La diferencia entre palpitación y taquicardia. La palpitación es la percepción de nuestros latidos. Puede estar bradicárdico o puede estar taquicárdico, pero nosotros percibimos nuestros latidos. El doctor siente, me golpea, siento el zapato en el pecho del corazón, ¿no es cierto? Y la taquicardia es un aumento de la frecuencia que puede estar acompañada de palpitación o no. Pero el paciente se da cuenta que está taquicardia, ¿no es cierto? Entonces es digamos la diferencia, ¿no? Leptoscopía. Hay muchos signos que nosotros no vamos a observar, ¿no? El signo de Levin, ¿cuál es? Que ustedes saben, ¿no? El puño del pecho por el dolor torácico, la ortopnea, que es un dato importante de insuficiencia cardíaca, ¿no? El paciente duerme sentado, no aguanta el decúbito, ¿no? Control de las funciones vitales, dentro de los cuales debemos tener en cuenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, sobre todo, estrechamente relacionada entre el centro del núcleo y el bombeo cardiovascular lo realiza no solamente el corazón, sino también el pulmón, ¿no? Son los núcleos centrales de la vida. Los estados de hipotensión, definitivamente, por cualquier condición adicional, ¿no? Llámese deshidratación, llámese hipovolemia, ¿correcto? O por alguna enfermedad primaria propiamente cardiovascular. Hipertensión arterial, taquicardia, taquipnia, ¿no es cierto? Controlar el índice de masa corporal, que es importante para tratar enfermedades sospechosas de carácter isquémico, ¿no? ¿Qué más? La cianosis, la insuficiencia yugular, que nos habla de una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Que nos habla tal vez de un síndrome de la vena cava superior, ¿no? Los crépitos basales en pulmón, la arritmia. Los crépitos, ustedes saben que es una manifestación, si bien es cierto, es una lesión ocultable como un pulmón, la mayor parte de veces es una transmisión de una enfermedad cardíaca que repercute en el pulmón, sí, pero la causa es de origen cardíaco, lo cual es la enfermedad más importante que se produce en el pulmón por el de origen cardíaco, el edema agudo pulmonar. Una cosa es edema pulmonar, que puede ser por intoxicación, por envenenamiento, por ahogamiento, ¿no? Eso es edema pulmonar. Cuando la morgue hace su primer diagnóstico de causa de muerte, edema pulmonar. Claro, porque todo el que muere hace edema pulmonar porque la sangre no circula y hay una extravasación de plasma hacia la luz del alveolo. Todo el mundo muere de edema pulmonar. Esa no es la causa. En cambio, el edema agudo pulmonar es una entidad hemodinámica de origen cardiovascular, en donde predominantemente hay una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca produce un éxtasis de sangre que retroactivamente va a ir hacia el pulmón. Y en el pulmón se produce, como hay un lecho, un exceso de sangre que el corazón no puede bombear en el gasto cardíaco, se produce una extravasación de plasma hacia los alveolos. Ahí se establece el cuadro de edema agudo pulmonar. Características del paciente con edema agudo pulmonar, semiológicamente, ¿cuál es? ¿Cómo lo reconocen? Se lo van a reconocer en la emergencia cuando estén de interno. Tos, expectoración asalmonada, espumosa, rosada, ¿no es cierto? Ortopneico, ansioso, pletórico, ¿no? Hinchado, con disnea, ¿no es cierto? Dificultad para respirar. El paciente siente que se va a morir porque se está encharcando el pulmón.
respira pero no ventila, porque hay agua en el pulmón, ¿no? Crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca. No, la enfermedad es edema agudo pulmonar, pero es la manifestación de la falla de bomba del corazón, ¿no? Nunca dejen, ustedes lo van a ver, después van a ver ustedes la posición maometana, que también es característica de un paciente con lesión cardiológica. La cianosis, los crépitos, los soplos, el tril, los tirajes, ¿no? El tiraje no solamente es manifestación neumónica, sino también una manifestación de carácter cardiológico. La insuficiencia cardíaca, como les decía, produce el edema pulmonar, produce un incremento de ¿qué? ¿Qué cosa es el tiraje? ¿A qué se debe el tiraje? El tiraje es la depresión de los músculos intercostales. A la inspiración se pega, se hunde intercostales. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce el tiraje costal? Por un incremento de los músculos accesorios del tórax. El paciente está como ahí y comienza a respirar más, el sistema nervioso trata de estimular más digamos, los músculos accesorios, ¿no? No sé, estoy buscando la otra definición que se me ha perdido. Bueno, en la otra clase lo completamos. Bien, ¿no? Pulsos periféricos, pulsos carotídeos, tenemos que evaluar efectivamente. En algunas condiciones, no sé, ya ustedes saben perfectamente, desaparece el pulso periférico, ¿no? El radial desaparece. Tenemos que ir a los pulsos mayores, como puede ser el pulso carotídeo o el pulso popliteo. ¿En qué condición desaparece el pulso periférico? ¿Ah? Bueno, pues sí, pobre. ¿Pero eso qué traduce? Un estado de shock. ¿Qué más? Paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio puede ser hipovolemia, deshidratación, infarto, ¿no es cierto? Pero mantiene muchas veces el pulso carotídeo para descartar si está en paro o no. La hepatomegalia, la citis, es sinónimo de, desde el punto de vista cardiovascular, la hepatomegalia, la citis, sinónimo de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Y los émbolos? ¿En qué condición vamos a sospechar que hay émbolos? ¿El paciente postrado? Puede ser una fibrilación auricular o una arritmia cardíaca, que es lo más común. No, todo paciente con taquicardia, todo paciente con arritmia cardíaca, debemos descartar, debemos iniciar el tratamiento lo antes posible, porque la arritmia, ¿no? O la taquicardia a nivel del corazón hace que la sangre entre de una manera no laminar, no por capas, sino de manera irregular. Cuando el paciente está con un ataque de arritmia, el corazón late rápido y de repente se para. Y después reinicia de unos segundos lento, después se acelera. ¿Qué cosa crea eso en el corazón dentro de las cavidades? Turbulencia. Entonces, al crearse la turbulencia, la sangre choca con las paredes de las cavidades. En algún momento se acelera, otro se para, entonces, al chocar la sangre, porque ya no es una circulación en capas, entonces, al chocar la sangre con las paredes, se activan los fenómenos de coagulación y se forman coágulos. Y estos coágulos después salen del corazón hacia diferentes partes, produciendo tromboembolias, sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en los pacientes que vengan con arritmia, en los pacientes que vengan con taquicardia. Debemos tratar de controlar el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, son signos, son evidencias ectoscópicas que debemos tener presentes. Definitivamente, cuando estamos en el consultorio, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a cómo ingresa el paciente. Si ingresa solo, si ingresa acompañado, si ingresa en silla de ruedas, si ingresa apoyado en alguien, si se agita al caminar y se cansa,
ya definitivamente nos da la evidencia de un trastorno de carácter embrionario, ¿no? Eso es importante. La ectoscopía muchas veces marca digamos, la tercera parte del diagnóstico de la historia clínica. Y no debemos, digamos, ¿cómo les digo las palabras? No sé si es fijarnos, no debemos fijar nuestra cara en la historia. El paciente ni lo miramos, todos terminando la tercera. Ustedes terminan lo que tienen que hacer y después llaman al paciente para mirarlo de frente. Es una falta total de respeto cuando uno ingresa y el médico está escribiendo, ¿no? Y lo está mirando de nuevo. Si ustedes quieren ganarse la confianza, uno de los datos es hacer la consideración de recibirlo, de saludarlo, ¿no? Es más, en algunos sitios hasta el doctor se para, se levanta, le abre la puerta y lo hace pasar. Eso, desde el punto de vista médico, humano y hasta económico, marca la diferencia, ¿no? Eso marca bastante la diferencia en el trato. Ese paciente va a volver. Pero si ustedes son indiferentes, tengan la certeza que en el 50% de los casos no vuelven. ¿No? Entonces hay que ser muy sutiles, muy acuciosos para manejar el país. Se lo digo como un consejo. No se acostumbren al ritmo, a la rutina, ¿no? ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué tiene? ¿Por qué viene? ¿Es hipertenso? ¿No? ¿Le doy la cabeza? No, ya, sigo tomando lo mismo, chao. No es así. Porque, ojo, sus pacientes de la consulta privada vienen de la consulta del hospital, sea estatal, policía, Fuerzas Armadas, seguros. Esos pacientes siguen a su médico tratante si es bien tratado en el hospital. Y como en el hospital la cita es larga, el doctor mejor lo sigue en el consultorio. Es así. La cosa es que hablarlas en claro. Estamos acá entre futuros médicos y ustedes tienen que tener ya la formación como tal. Si ustedes quieren tener clientela, tienen que cultivar sus pacientes, como se dice, sembrar. Y eso parte del trato que ustedes van a dar a sus pacientes. Si son indiferentes, tengan la certeza que nadie lo va a seguir. Bien, entonces, estos son los digamos, ectoscopías, ¿no? La disnea, sensación subjetiva, dificultad para respirar, sensación molestia, dificultad respiratoria, bueno, obliga a buscar de objetivos, importa los hechos. La disnea. Así, lo que dice el paciente, doctor, me falta aire, doctor, me ahogo, ¿no? El paciente, la característica es, tome aire, no me llega, el mismo paciente, no me infla la pulmón, por más que inspiro, no me llena, es la sensación de ahogo y la falta de aire, es la sensación subjetiva, es lo que el paciente expresa en la lista, ¿no? Causas más comunes: el asma, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía y los problemas psicogénicos. Bueno, yo no los considero los psicógenos porque no es una disnea. Disnea, como les decía, es una sensación de parte de mi ahogo. El psicógeno, el síndrome conversivo, no lo es. ¿Qué cosa es el síndrome conversivo? ¿Qué es el síndrome conversivo? El síndrome conversivo es el que imita. ¿No? Me falta aire, comienza a respirar, comienza a hiperventilar. Pero no le falta aire. En absoluto. ¿No? Está imitando. Eso no es disnea. Pero sí podemos decir que el asma, la insuficiencia cardíaca, la verdad. ¿Y por qué creen ustedes que el asma produce más disnea que la insuficiencia cardíaca? Porque ¿qué factor, qué elemento participa para que el asma sea la mayor causa de disnea? ¿Ah? ¿No?
otro elemento de la historia clínica. Pregunta el examen de ahora porque es línea. Y no se lo voy a decir. Y no se lo voy a decir. Después del examen se lo digo. Entonces, si la dificultad para repetir que comienza a repetir se elimina un caso de línea, indudablemente, ¿no? De alguna manera repentina sí puede producir un cuadro agudo. No, pero son las causas fundamentales de disnea, ¿no? Asma, insuficiencia cardíaca, fibrosis. Estas son las causas de disnea. Acá, pérdida de sangre que puede producir anemia, sí, pero la anemia no es necesariamente producto de una pérdida de sangre aguda, ¿no? La anemia persistente, crónica, ¿no es cierto?, puede producir también disnea en aquellos pacientes que no compensan su capacidad ventilatoria porque hay menos glóbulos rojos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la pérdida microscópica de sangre puede ser un microgoteo permanente, continuo, que ni siquiera el paciente se da cuenta que está sangrando. ¿No es cierto? Hay pérdida microscópica. ¿En qué casos? Tracto digestivo, ¿qué más? Tracto urinario, ¿qué más? ¿Qué más? El fisiológico de la mujer. El de la mujer ginecológico, ¿no? Son tres condiciones en donde puede haber una pérdida no evidente, no visible, que después nos produce una disnea por una disminución en la concentración de la ¿no? Además, las reacciones alérgicas, ¿por qué una reacción alérgica puede producir disnea? Un bloqueo por edema de la vía aérea que produce, ¿no es cierto?, una disminución del espacio del aire. Bien, bueno, la hipertensión está clara y la embolia pulmonar también está clara, ¿no? Asma, ansiedad, neumonía, atragantamiento, reacciones de anemia, consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? La sensación de respirar, bueno, esta es una forma, digamos, de explicar la parte patológica, digamos, no, la parte fisiológica de cómo, digamos, el sistema nervioso central toma la información de los diversos impulsos que hay impulsos eferentes, hay impulsos aferentes, ¿no es cierto? Los eferentes son los que vienen del sistema nervioso central y los eferentes son los que vienen generalmente del aparato respiratorio. Y todo eso se entrelaza para que contribuya, ¿no es cierto?, a una compensación de la hipoxemia que le produce la organismo. Bueno, el cerebro actúa mediante estímulos que vienen de la vía respiratoria, ¿no es cierto?, para que se pueda compensar la función, digamos, de la respiración, ¿no? Aquí, por ejemplo, valga la pena mencionar, hay un dato, ahorita se me viene a la mente, con respecto a esto, ahorita recupero la memoria, ¿no? Esta es la teoría neuromecánica, ¿no? La corteza motora, los órganos efectores, los quimiorreceptores periféricos, los quimiorreceptores centrales estimulan la capacidad de respuesta respiratoria. Cuando estos quimiorreceptores informan de un estado de hipoxemia, efectivamente el cerebro contribuye a compensar, ¿no? Que finalmente sobre el núcleo básico de la respiración, que es en la pared alveolar, se produce el intercambio de gases. Toda alteración a nivel de esta barrera de la pared intersticial, ¿no es cierto?, va a originar un componente de disnea. Acá radica el componente inflamatorio, acá radica el componente de la ruptura del tabique, acá
se da el engrosamiento del intersticio. ¿No es cierto? Cuando es el engrosamiento del intersticio, esa enfermedad, el engrosamiento del tabique intersticial es una enfermedad fibrótica, intersticio. Cuando hay ruptura de la pared, es enfermedad empisematosa, ¿no? Y cuando es edema en la luz que impide el paso del aire, es enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? O hemodinámica, ¿no es cierto? Entonces, este es el órgano esencial donde se va a producir o se va a originar la disnea cuando no hay un intercambio gaseoso. El bloqueo del tabique interalveolar es el elemento anatómico fisiológico que responde a los problemas de insuficiencia respiratoria, ¿no? El tabique interalveolar se gruesa, se rompe, ¿no es cierto? O se llena de líquido, son los grupos más grandes, ¿no? ¿Y el surfactante qué es? ¿Qué es el surfactante? El evita que. ¿Y qué pasa cuando este surfactante es reemplazado? ¿Ah? Aparte de colapsa, no hay intercambio. Porque el surfactante, ¿no? La membrana que recubre toda la pared, se pliega el alveolo y no pasa. ¿En qué condiciones se da? Cuando el surfactante es reemplazado por una membrana. La enfermedad de membrana hialina en los neonatos, en los recién nacidos. Y lo mismo, pero en el adulto, el distrés respiratorio, ¿no? El distrés respiratorio es la presencia de membrana hialina, pero en el adulto. Y en el recién nacido, la presencia de membrana hialina es la enfermedad de la membrana hialina, pero es lo mismo. Es la presencia de una membrana hialina. Y en el caso del distrés respiratorio, por múltiples causas que producen una injuria a nivel de la pared cardíaca. Tipo de líneas, según la duración, ¿no? Neumotórax, tromboembolia pulmonar, angina, infarto, según súbita, ¿no es cierto? Aguda, neumonía, aquí en la comunidad, aspiración, derrame pleural, y crónica. ¿En qué caso? Crónica. Línea crónica. ¿Ah? Bronquitis. O fibrosis pulmonar. Según su origen, cardíaco, respiratorio, y otros puede ser anemia o sobrepeso, ¿cierto? Entonces el tipo de línea según su duración y según su origen. Línea de esfuerzo, línea en relación a la nivel de actividad física, ¿no es cierto? Que tiene 4 estadios. La ortopnea, la línea que aparece en el cúbico, que no puedo haber echado, utiliza varias almohadas o duerme sentado. Línea paroxística nocturna ocurre 1 o 2 horas después de acostarse. Duración aproximadamente 30 minutos. Línea de reposo, o sea, hipoxia, interrupción alveolar. Disnea continua en algunos casos. La tripopnea dice en el cúbito lateral y la disnea dice en posición vertical, ¿no? Son las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y digamos, hay una consideración, no me conocen los científicos, parte también del examen de hoy, ¿no es cierto? Entonces son las variaciones que vamos a tener de disnea. La línea tipo 1, 2 líneas con la actividad física habitual, no limitaciones. ¿Es tipo 1? Yo diría que no. Si no hay dificultad respiratoria, ¿por qué línea 1? Si no hay dificultad respiratoria, no se relaciona con la actividad física habitual, no tiene limitaciones. Tipo 1. Si hay disnea, lo que pasa es que no tiene relación con la actividad física. Puede ser un paciente disneico y caminar,
Sube las escaleras, me agito, pero sube. No lo limita en la actividad física. Clase 2, línea con actividad física habitual sin síntomas en reposo, limitación ligera. Ahí ya comienza a haber cierta limitación a la actividad. Clase 2, ¿no? Hay cierta limitación física. La clase 3, línea anterior de bajo actividad física y en reposo. Limitación notable de la actividad física, ¿no? O sea, a un mínimo esfuerzo ya hay cierta dificultad respiratoria. Y la clase 4, la línea en reposo, definitivamente, ¿no? Esto nos puede permitir, ¿qué nos va a permitir? Por ejemplo, el poder, esta clasificación, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda si tenemos un paciente que tiene dificultad para respirar con reposo? ¿Qué pueden pensar ustedes? Necesito oxígeno. ¿Ah? Necesito oxígeno. No, ya sé, porque dice ¿qué patología comienza a pensar? No, estamos hablando cardiológico, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Se agita, se echa, aumenta la dificultad respiratoria. Al estar nosotros en posición horizontal, hay una mayor sobrecarga de sangre hacia el corazón, ¿no es cierto? Y hay una mayor dificultad respiratoria, ¿no? Y es por eso que cuando uno duerme, muchas veces es la causa del infarto, ¿no? Porque sobrecargamos el corazón en posición horizontal, hay una mayor sobrecarga de sangre. Entonces hay 4 tipos de disnea, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto? ¿Cómo evaluar la disnea de acuerdo a esta escala? Grado 0, ausencia de línea. Grado 1, línea al andar deprisa o subir una cuesta, ¿no es cierto? Al subir una pequeña cuesta o al andar demasiado rápido. Grado 2, incapacidad de mantener el paso en cuanto a la persona de mi edad, definitivamente. Yo que hago trote, y una vez me pasó así, una chica que le daba a ustedes, me dejó lejos, la alcancé, después de alcanzar, ya estaba yo con la pobreza, la visión, y dije, no lo vuelvo a hacer porque todo tiene su momento y su tiempo, uno no puede forzar más, por más que uno se sienta bien, no puede forzar nada, es como un carro. El carro puede estar reparado, pintadito, todo bonito, pero pasa de 100 y se tartala todo. 3, enseñar de parar para descansar, andar 100 metros es importante. La escala, usualmente, para ver si es que estamos frente a una enfermedad cardíaca, es la escala de los 100 metros. ¿Cuánto es una cuadra? 100 metros. Más o menos una cuadra, si resistes o no caminar. No importa la velocidad, pero si el paciente no llega a los 100 metros, ya nos está diciendo algo. ¿Y cómo nos damos cuenta si es cardiológico o es pulmonar? La disnea a los 100 metros. ¿Cómo creen ustedes que yo me daría cuenta? Esta es una línea cardiológica. Si no llega a la cuadra, no termina la cuadra, para caminar, no correr, pero caminando no termina la cuadra, ¿es cardiológico o es pulmonar? ¿Por qué cardiológico? Porque cuando esté en reposo está bien, no tiene disnea. Si es respiratorio va a ser permanente. Mayormente si es respiratorio es permanente, ¿no? No va a modificar mucho. En cambio, lo cardiológico puede estar normal y de repente camina, ¿no? Mientras el paciente esté en reposo, el cardiológico puede estar estable. Comienza a caminar y comienza la dificultad respiratoria. El respiratorio no, si hay una causa sobre el centro mismo de la respiración, que es el pulmón, va a estar con dificultad sin necesidad de caminar. Entonces, el grado 3 es al andar al centro. Grado 4, imposibilidad de salir de casa, tiene con actividad como vestirse o desvestirse, definitivamente es la más grave, ¿no? Es decir, es un paciente, digamos, que requiere un apoyo y una ayuda para las actividades propias del día.
Causa de hernia, miren ustedes, desde el punto de vista cardiovascular. Anemia, edema pulmonar, shock, miocardiopatía, pericarditis, taponamiento también con familia, cardiopatía, anemia, ¿no? La mecánica bolet, contusión pulmonar, la bolet es esa disociación paradójica de la respiración torácica, ¿no? De ahí el pulmonar, la psicógena. Aquí entra, como le dije, el síndrome conversivo. Ustedes van a ver un montón de síndromes conversivos, ¿no? Y ustedes van a ser incluso pacientes con síndrome conversivo. Tengo miedo, vamos, cuando comienzan el internado, estoy con taquicardia, he perdido la memoria, ¿no? No tengo concentración, ¿no? Comienzan a hacer su conversión porque les entran en pánico, porque pensaron que el internado era una clase más en salón, iban a estar con el profesor, pero el internado es uno, cada uno, serán a lo mucho dos ya del mismo grupo. El resto son internos de otras universidades, el resto son médicos residentes, son los médicos asistentes, personal de enfermería, totalmente desconocidos para ustedes. Y en donde ustedes tienen que demostrar, ya no van a estar sentados acá, mientras yo estoy acá parado hablando, no, ustedes van a estar parados, y me van a entregar su hoja. Doctor, bienvenido. Ustedes van a estar como angelitos, angelicales de blanco, y le van a dar su historia. Esto, por favor, todo. Esta más 2, esta más 3, esta 4. Doctor, por favor, son ingresos, haga la nota ingreso, pero mañana, nota ingreso quiere decir un resumen del ingreso, de la nota ingreso, lo más rápido posible, para saber de qué se trata el residente, se lo va a decir, y me informa qué cosa es, en ese momento. Le informa así rápido, si no está bien, le da con cocacho, no con cocacho, pero le va a decir, ¿qué es esto? ¿No? Y pero sí, mañana a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, acá. En el piso, 6 de la mañana acá en el piso, usted va a venir y nos va a presentar la historia en el round, ¿no? En la ronda que vamos a hacer frente a todos los médicos de servicio. Eso es 1 de enero, y ustedes el 15 de noviembre todavía no están acá sentados recibiendo clases, y la cosa cambia, sí, totalmente. Ya bajan de la tribuna y están abajo frente al toro. Ya no están arriba entendidos, el sombra, no, están ahí abajo, frente al toro. ¿Qué hacemos? Si no saben hacer la historia, si no hacer un planteamiento de diagnóstico por síndrome, si no saben hacer un plan de trabajo, si no saben examinar bien al paciente, ¿qué hacemos? Y comienza el síndrome conversivo. Cantidad que no puedo, yo soy el sostén de mi abuelita, no puedo venir, que no sé qué, me voy a cambiar de sede, y prefieren irse de un hospital nacional a un policlínico, donde no hay paciente hospitalizado, donde no hay un tumor, ni siquiera un ecógrafo, ¿no? Ahí prefieren ir, porque nadie los va a estar cargoseando, pero después viene lo peor, termina el internado y viene el seguro. Y como han hecho en posta, están en Charhuahuacho, ahí en Caballococho, en la frontera de Brasil, en la salida del Amazonas del sur de Brasil, donde no hay nada, y como en el internado no han hecho nada, perdidos en el espacio. El jefe de la tribu y los pueblos del pescuezo se les fue invasivo. ¿Es la verdad? Así que esto es medicina. La medicina es evidencia, y para evidencia ustedes tienen que estar bien preparados. Es muy bien. Y para evitar el síndrome conversivo que van a tener durante el internado, vayan por su cuenta al hospital. Tantos profesores que van a tener, pidan un permiso, un día que estén de guardia, entren, asuman, participen, hablen, opinen. Les van a decir bruto, les van a decir todo, se van a reír de usted, pero eso les va a quitar el miedo escénico del internado. Cuando llegan al internado, ya ustedes no novedad. Entonces, estas son las cosas de niñas, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. El resto ya lo sabemos,
Desde el punto de vista cardiovascular, estas son las causas. Tenemos que tomar exámenes. Ya. Disnea de origen cardíaco, la ortopnea, la disnea característica nocturna, como ustedes es un evento temporal. El paciente no puede dormir en posición de cúbito, ¿no es cierto? Signo de severidad, conmobilización, excitación psicomotriz, cianosis, signo de mala percusión, imposibilidad de toser o hablar, tiraje intercostal, bibalance, frecuencia respiratoria mayor a 30, frecuencia cardíaca compensada mayor a 125 y un pH menor a 725. Signos de severidad de un cuadro. Pero ¿cuál es lo más común elemental en el punto de vista respiratorio? Muchas veces nosotros, no cardiológicos, no respiratorio, el paciente no puede hablar. ¿Qué es lo que le pedimos hacer al paciente? Que diga su nombre completo, nombre y apellido. Cuando es una línea severa, el paciente no termina de decir su nombre, o dice su nombre pero no dice su apellido. ¿No? Es un signo bastante común pedirle al paciente que pueda hablar su nombre, ¿no? Si el paciente no tiene la incapacidad de poder hablar, definitivamente está en un problema de insuficiencia ventilatoria, ¿no? Hay que interrogar el tiempo, la duración, la forma de inicio, cómo se desencadena, qué cosa lo atenúa, el descanso, el reposo, el estar en posición de pie, el estar en posición sentado, o si hay exacerbantes también, ¿no? ¿Qué variabilidad tiene? ¿Se mantiene igual? ¿Se mantiene estacionario? ¿Progresa durante el día? ¿Disminuye durante el día? ¿No? Y síntomas que se acompañan. Tos, fiebre, astenia, dolor torácico, hemorragia y palpitaciones, que es importante, ¿no? Si va asociado a alguno de estos, podemos ir descartando o confirmando el diagnóstico. Definitivamente, si hay línea con fiebre, ¿qué sería? Línea con fiebre. ¿Ah? Línea con fiebre. Neumonía. Línea con fiebre. ¿Y línea con palpitación? ¿Ah? Línea con palpitación, ¿qué puede ser? ¿Insuficiencia cardíaca? Sí, puede ser insuficiencia cardíaca. ¿No? ¿Qué más? Una arritmia, ¿no? Un ataque arrítmico. La más común, entre comillas, la más, digamos, benigna, la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Que es la que más vemos, digamos, de manera ambulatoria. Se presenta en cualquier momento, ¿no? De manera repentina, en algunos casos producto de alguna causa, otras veces no. Y cede muchas veces de manera espontánea, ¿no? La taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, estos datos los tenemos que tener que preparar la mente. El dolor torácico, ¿no? Esta es la maniobra refleja, ¿no? De Levin, que es el paciente manifiesta con un dolor de carácter torácico, ¿no? Y cuando hay infarto sin expresión de Levin, ya lo hemos hablado. Cuando hay infarto sin que el paciente haga esto, o cuando no hay dolor, no hay Levin, el paciente sin infarto se desploma, pero no hubo queja de dolor, ni puño, ni angina. Bueno, la muerte súbita es una muerte sin antecedentes cardiológicos de manera repentina, ¿no? Pero sin Levin, infarto sin Levin ya. Sí, hemos hablado de psicología general. También se preguntaron el examen. Ya ni se acuerda. ¿Ah? El o la diabetes, infarto silente, la diabetes, infarto silente, ¿no? Es una condición que se llama diabético. ¿Por qué se da el infarto silente en los diabéticos? Por la neuropatía
sensitiva a nivel del corazón. Las fibras sensitivas que transmiten el dolor de la necrosis, de la isquemia, están bloqueadas por una neuropatía debido a la diabetes. Y lo duele. Y el infarto silente es una condición bastante común en la diabetes, ¿no? El dolor torácico es un síntoma cardinal frecuente, ¿no es cierto? Hay que estudiar su localización, el tipo de radiación, su intensidad, cuánto dura, desencadenantes o atenuantes y descartar un origen respiratorio, digestivo, musculoesquelético o de carácter psíquico, ¿no? El dolor cardiológico es un dolor de carácter isquémico, ¿no es cierto? En mayor parte de... ¿Y cuál es el dolor cardiológico? Digamos, isquémico porque hay un cuadro obstructivo, ¿no? La mayor parte del dolor torácico cardiológico, un dolor isquémico porque hay una obstrucción de la coronaria. ¿Y cuando hay un dolor torácico cardiovascular, pero no debido a una obstrucción de la coronaria? No es por una arteriosclerosis, es por otra razón. ¿Cuál es? Pero también es cardiológico. ¿Ah? No, eso es cardiológico, porque la hipertrofia definitivamente no bombea sangre y se produce la angina, los poliinfartos. Pero, ¿qué causa cardiológica no obstructiva? Es de origen cardiológica o cardiológico. No, ese es isquémico porque no hay la sangre. La pericarditis constrictiva, es decir, hay líquido en la cavidad pericárdica. ¿Qué hace el líquido? ¿No? Constrictiva, ¿no? Ajusta al corazón y de dentro del corazón a las coronarias. Es una compresión mecánica por el líquido pericárdico que hay. No hay una obstrucción de la arteria, pero sí hay una compresión mecánica que disminuye el flujo coronario, ¿no? ¿Qué más? Irradiación. ¿A dónde se irradia el dolor torácico de origen anginoso o de infarto? ¿Ah? Hombro, espalda, mandíbula, brazo izquierdo, cuello, epigastrio, ¿qué más? Espalda, ¿no? Los pacientes dicen, me atraviesa, ¿no? Es como si me están poniendo una lanza hacia atrás, ¿no? Un dolor lancinante, penetrante, de atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Es característico. Pero el inicio es lo importante. Una tercera parte de los dolores anginosos o de infarto empiezan en la zona del epigastrio, y esto hay que tener bastante en cuenta. Creo que a ustedes les he explicado alguna vez. Sí, creo que les he dicho. Yo tuve que firmar el certificado de expulsión de un compañero mío de muchos años de colegio, ¿no? Que murió en la calle, ¿no? Aparentemente por un infarto. Llegó a la clínica y de la clínica y dijeron, señor, llegó a cadáver. Llamaron a la policía, el policía hizo un parte para que vea la muerte. No queda otra, ¿no? Y su esposa justo me llama. Entonces yo llego y pregunto cómo ha sido. En la clínica nadie sabía nada, pero el amigo con el cual él estaba jugando pelota, él me da los datos, porque tampoco lo firmo. Yo le veo un moretón, no le firmo esa superfunción. Yo le veo una herida, no le firmo, porque eso ya son datos externos. Lo pueden haber golpeado, matado, asesinado, ya no firmo. Y yo revisé su cuerpo, no tenía nadie, le converso al amigo.
Estaban jugando pelota, fútbol, no pulvito, fútbol, no cancha de fútbol. Ahí por el nombre de yo colegio, una cancha de fútbol. Y en una de esas le lanzan la pelota, porque ya pues él es de mi edad, ¿no? Entonces y estaban jugando con muchachos de 30, 28, 30 años, de pobre. Le lanzan una pelota y el otro se va corriendo y él corre y lo alcanza, ¿no? Después de esa corrida que se hizo desde la media cancha, de la esquina del córner, dice que él voltea, ¿no? Camina normal y a su compañero del costado de defensa le dice, ¿sabes qué? Tengo me da un cólico, me está doliendo el estómago. Espérate un rato, descansa un rato. No, siguió jugando. Siguió, aumentó el dolor. Entonces, voy a descansar, salió, se sentó. Se sentó, pasó la molestia. Le desapareció el cólico. Le dijeron, ya entra, no quiero entrar, no me siento del todo bien. Él refería, no me siento del todo bien, algo había. Dolor en la boca del estómago, como un cólico estomacal cualquiera. Termina el partido, él estaba sentado ahí, y la cancha de fútbol, pues el ancho, la cancha de fútbol, y la playa estacional, él estaba al otro lado donde él estaba sentado, entonces cruza caminando con su amigo para ir a su carro. Entonces al ir a su carro, me dice, otra vez me está oliendo. ¿Sabes qué? Le dice, no voy a manejar. Llévame, ya mi señora que se lleve, pues, te dejo la llave y le entrega para que se lleve el carro ya. Él sube el carro, llegan a la nueva linereta y ahí le dice, ¿sabes qué? El dolor ya es demasiado intenso, no lo resisto, es una lanza que me está metiendo desde acá y está saliendo por la, parece que estuviera saliendo. Estate tranquilo, no, llévame a la clínica. De ahí de nuevo a la libreta, por todo Benavides, llegando casi a la Panamericana, está la clínica Marisol Sante, en el surco. Distancia, menos de 10 minutos, 6, 7 minutos. Entonces él dice que el último que ha hecho es hablar con su esposa y de ahí ya perdió el conocimiento, lo bajaron del carro, muerto, ¿no? Constataron el fallecimiento y no había nada. ¿Qué signos eran para pensar que era un infarto? Por lo cual yo pude firmar el certificado como amigo, se lo firmé, porque la clínica no se lo quería firmar. La característica del dolor. ¿Ah? La característica del dolor. El dolor, ¿no? Boca del estómago. Después de irradiación hacia la espalda. La actividad física, sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo físico. ¿No es cierto? Y por eso le decía hace un momento, nosotros no podemos pasar de nuestras limitaciones por antecedentes, por edad. Podemos hacer todo lo que queramos en la actividad física, pero el sobreesfuerzo físico es capaz de desarrollar un infarto con o sin antecedentes cardiológicos. Solamente el único antecedente es la edad. Y es más, en gente joven también se produce muerte súbita, como se dice. No, ¿por qué? Por cardiomiopatías que no son perceptibles durante el examen físico antes de hacer la actividad física, ¿no? Entonces hay ciertas límites. Pero hay que tener en cuenta esas características del dolor torácico, dolor en la boca del estómago. Mucho cuidado. Observación, reposo, tener en cuenta si hay antecedentes de hipertensión, diabetes, edad, insuficiencia cardíaca, observación, y ante la sospecha de un infarto, ese paciente no se debe mover. Si mi amigo, alguien hubiera pensado en un infarto, no lo movía de donde estaba. Pero si ustedes sospechan un infarto, el caso también de una doctora que un poco más largo, tuvimos que, no sé cómo decirlo, hizo el diagnóstico de un infarto, ¿no? Angina de pecho, antecedente del paciente hipertenso, sí, es un infarto. Y la lleva en ambulancia, porque era una doctora de ambulancia, al hospital. Y cuando llega la paciente al hospital, se desploma ahí en el tópico del hospital. Entonces le preguntamos, doctora, ¿qué diagnóstico? Probable infarto. Entonces todos nos miramos, doctora, infarto, y usted la ha traído de la ambulancia hasta acá caminando.
O sea, un paciente con una angina no puede caminar, porque el corazón está trabajando a un 30, a un 40% menos. Si ustedes lo hacen caminar, el corazón, así sea caminando, no estamos hablando ni siquiera corriendo, ¿ah? El músculo cardíaco requiere oxígeno cada vez que hagamos actividad física, pero si tenemos el 30% menos y lo hacemos caminar, ahí queda. La paciente se desplomó, entra. Después hicimos las averiguaciones, la bajó del segundo piso de su casa, caminó, arregló sus cosas, se vistió su cartera y todo lo demás. Doctor, le digo, pues, su ambulancia no tiene sierra, no tiene camilla. Si usted plantea un diagnóstico probable de infarto, no ha debido tocar a lo mucho a la paciente, subir a la camilla y cerrarle en camilla hasta acá. La paciente se desplomó. Para su suerte no se murió, porque si se muere, la probable es que no son. Entonces, un paciente con sospecha no debe ser movilizado por nadie, porque el músculo requiere oxígeno ante la más mínima actividad que hagamos. Si ese corazón está infartado, tiene 30-40% menos de capacidad de respuesta. Y como lo sometemos a actividad física, se produce la isquemia total. ¿Qué más? Por eso hay que los desencadenantes, agravantes y atenuantes. El dolor torácico desencadenado, ¿por qué? Por la actividad física. ¿No es cierto? Y los atenuantes, el reposo. ¿No es cierto? Disminuye con el reposo, con el descanso. El dolor característico del dolor cardíaco, ¿no? Bueno, y descartamos que hay un problema respiratorio, digestivo, músculo esquelético. ¿No es cierto? ¿Cómo descartamos, por ejemplo, cuando un paciente viene con dolor, paciente joven, 30 años, me duele el pecho? Me duele el pecho, y de verdad que le duele el pecho. Entonces lo exploramos. Lo primero que tienen que hacer ustedes es observarlo. Si hay signos vagales, diaforéticos, no, la diaforesis no falta en el dolor torácico, sudoroso. El mismo paciente, estoy sudando frío, es un sudor diferente, es totalmente diferente. Sudor frío, dice. Segundo, pálido, la palidez, ¿no? Tercero, ¿qué más? Ansiedad. Si el paciente no está pálido, no está diaforético, definitivamente se va. Y al examen clínico, ¿qué es lo que deben hacer primero? La exploración. Primero, buscar el entorno. Golpes, moretones, heridas. Y en la zona donde duele, comprimir. O bien con la mano, o bien con un solo dedo, profundamente. Si el paciente dice, ¡ay! Eso no es infarto. El infarto no duele a la exploración de la dígita presión, no duele. El dolor es opresivo, por dentro, opresivo. ¿Es cierto? Pero si ustedes colocan y duele acá, 50%. ¿Qué cosa es? Una. ¿Es cierto? Definitivamente. Es lo más característico del dolor músculo esquelético, ¿no? Bueno, el digestivo ya ustedes saben cómo hacer la diferencia con respecto al dolor cardiológico. ¿Cuál es el signo más importante para determinar que es un dolor digestivo? En el caso del epigastrio, ¿no? En relación a los alimentos, ¿no? El paciente dice, me duele con la comida, calma con la comida, finalmente nosotros ya lo descartamos, ¿no? Y en el caso del dolor respiratorio, básicamente el dolor pleurítico. ¿Cómo es la característica del dolor pleurítico? Pulsante, pero ¿qué más? Inspiratorio. Dolor en puntada y a la inspiración, porque ahí se desciende la pleura y ahí es donde duele, ¿no? Bien, esto es más de lo que hemos visto. A ver, el dolor torácico, ¿no? Aporte de oxígeno, demanda de oxígeno, que es lo que va a determinar las características. ¿Correcto? Síntomas acompañantes, palpitaciones, síncope, disnea, diaforexia, tos, etc. Que mayormente de origen cardiovascular. Y la diferencia entre síncope y lipotimia
¿Qué cosa es hipotimia y qué cosa es síncope? 5P de mayo. ¿Y la hipotimia no es de mayo? ¿Mm? ¿Cuál es el síncope y la hipotimia? Cuando están en formación para la jura de la bandera, los cadetes los sacan desde las 3 de la mañana, están despiertos. A las 3 lo despiertan, se bañan, se alistan, arreglan su uniforme, toman algo de desayuno, de ahí van a la plaza, llegan a la plaza a las 7, 6 de la mañana y lo pueden. Y las autoridades llegan al mediodía. Entonces uno de ellos se desploma. ¿Es síncope o es hipotimia? ¿Ah? Ya. Pregunta de examen. Se ponen a leer ustedes. Cuando se nos están todos en la tuya, vamos a leer. Entonces, el examen físico ya hemos visto, hay que explorar definitivamente algunos datos, algunos signos, como está la piel, si hay circulación colateral, si hay intoxicación yugular, si hay edema en esclavina, si hay el signo de Kussmaul y el tórax en ballet o la disfunción paradójica de la respiración. Esto nos hace ver y nos permite ver, digamos, si es un compromiso de carácter cardiovascular, ¿no? La circulación colateral es manifestación de trastorno cardiovascular. El edema en esclavina, lo mismo, ¿no? El signo de Kussmaul, que viene a ser casi lo mismo que la incurgitación yugular. Es decir, el signo de Kussmaul es que en la inspiración se nota la incurgitación yugular, que debería no verse. No sé, porque en la inspiración aumenta la presión de la sangre venosa hacia el corazón, entonces no se ve. Pero acá el signo de Kussmaul sí se ve. Generalmente, tanto la circulación colateral, la incurgitación yugular, el signo de Kussmaul, ¿no es cierto?, están en relación a qué? A ese síndrome de la vena cava superior, ¿no? La diferencia entonces entre la incurgitación yugular y el signo de Kussmaul, ya ustedes lo saben, porque se los acabo de decir. Son aparentemente lo mismo, pero con una variante, ¿no? Incurgitación yugular con signo de Kussmaul. Dolor torácico, cardiopatía, la angina en pecho. Desequilibrio el aporte versus la demanda de oxígeno, definitivamente, ¿no? Angina estable por estenosis segmentaria, ¿no? Localización retroesternal, tipo opresivo, desencadenado por ejercicio, aliviado por la nitroglicerina, irradia al miembro superior izquierdo de 2 a 10 minutos de duración. Angina estable. La angina inestable, que está en el límite con la estenosis dinámica, o la estenosis dinámica, trombo, el dolor opresivo, ¿no? Irradia al cuello o hacia la mandíbula y dura más de 30 minutos. Esa es la angina inestable versus la angina estable, ¿no? Terminé la lista, ¿no? ¿No? Hay una obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? Hay una obstrucción de la arteria coronaria, pero no completa. De tal manera que cada vez que haga actividad física, ¿no es cierto?, va a tener dolor porque no llega la cantidad suficiente de sangre al corazón.
¿no? Se alivia con vasodilatadores centrales, como es la nitroglicerina, el isopride, ¿no? Que producen una vasodilatación coronaria y perfunde mejor la sangre, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ustedes siempre deben tener. Yo cuando vengo acá no, pero cuando salgo de un campito o algo, o una de estas cosas, ¿verdad? Así, un tamborcito, ¿no? Donde puedan tener una nitroglicerina, un isopride sublingual o inclusive una aspirina. Una cuestión que la desenrosca. Y si ven ustedes que es una angina, un dolor precordial demostrado antecedente, se la colocan de ojo, ¿no? Siempre es bueno tener. No sé si van a encontrar esto acá porque no lo encontré con la pena. Porque después buscó y no lo encuentro. Entonces, pero siempre es bueno, algo referente tenerlo. Un isopride siempre lleven. Siempre. Les va, cuando estén internos, siempre. Su isopride, su captopril y su isopride. Siempre. Con el captopril le baja la presión. Y con el isopride produce vasodilatación coronaria. Pueden salvar la vida con un isopride y con un captopril. No, sí, dos pastillitas, sí. Ya, entonces esta es la angina estable, ¿no? La inestable, ya estamos hablando de una estenosis dinámica, una angina severa, en donde hay un poco más del 50% de oclusión coronaria, que se confunde muchas veces con un infarto, ¿no? Es ya de una línea, digamos, severa, ¿no? Puede aparecer inclusive durante el reposo. Esa es la diferencia con la angina estable, ¿no? Y dura más tiempo. A ver, angina sin esfuerzo, mecanismo por vasoespasmo, permíteme, ubicación en esta torácica frecuente, epigastrio, muñeca, brazo izquierdo, mandíbula, casi igual como un infarto. Y equivalente anginoso, línea súbita, que definitivamente acompaña a una isquemia coronaria, ¿no es cierto? Y generalmente el isquémico cuando la duración es mayor o cuando el área de dolor es mayor también. Un dolor mucho más grande ya no es de carácter cardiológico. Pero hay una angina, no sé si está acá. ¿No es cierto? La angina nocturna, inestable, de aparición repentina, brusca, que muchas veces no calma con la medicación, es la llamada angina de Prince-Metal, ¿no? Es la angina nocturna. Generalmente aparece durante la noche, en la madrugada, de manera brusca, repentina, ¿no? Refractaria muchas veces al tratamiento, ¿no? Y que amerita una acción de la angina inestable de Prince-Metal. ¿No? Dolor torácico, repetir isquémica, el Zika, síndrome isquémico coronario agudo y inestable o infarto. Dolor opresivo, acá estamos juntando ya las dos, porque muchas veces es un poco difícil hacer la diferenciación entre un infarto y una angina inestable, ¿no? Dolor opresivo, mayor a 30 minutos, irradiado al cuello, fenómenos vegetativos, náuseas, vómitos, diabetes, palidez. Como digo, ustedes son características que siempre tienen que tener asociadas si es que estamos pensando en que se trata de un infarto cardíaco, ¿no? Síntomas acompañantes, disnea, ¿no es cierto? Hipotensión y sí, ¿no? Disnea frecuente a mayor edad, ¿no? Porque definitivamente el paciente de más edad tiene una menor compensación respiratoria frente al dolor isquémico, ¿no? Entonces el corazón trabaja más en el paciente de más edad. La pericarditis, dolor tipo hincada, penetrante, retroesternal, irradiación también a cuello, espalda, hombros, epigastrio por situación del pericardio, pero para la diálisis. ¿Por qué? Porque la pericarditis produce una compresión mecánica de todo el corazón, incluyendo las coronarias,
y se transforma como un síndrome isquémico coronario agudo por una falta de respiración, pero no por obstrucción, sino por una compresión mecánica. La disección de aorta, dolor intenso, brusco y radiado hacia la espalda, ¿no es cierto? Que puede ser desencadenado por un aneurisma, sí, pero que definitivamente la disección de la aorta no da tiempo a nada. Es sinónimo de muerte, porque estamos hablando de disección en la ruptura de la aorta. ¿No? La disección es una ruptura de la aorta, que definitivamente es un dolor muy intenso, brusco, repetido, y el diagnóstico muchas veces es tipo autopsia. No podemos precisar realmente si es cierto. La embolia, inicio súbito también, pero es un dolor pleurítico, disnea, hemoptisis, ¿no es cierto? Y debemos pensar en aquellas comorbilidades que nos puedan estar, digamos, orientando hacia una embolia pulmonar. Como ustedes saben, el infarto y la embolia, ante su solo sospecha, amerita tratamiento. No se debe esperar la confirmación del diagnóstico de una embolia, de un infarto. Si estamos esperando la mamografía, encima, el paciente se muere. Entonces, es otra consideración de causas de dolor torácico, no de tipo cardiovascular. Pero ante la sospecha de embolia o de infarto, el tratamiento debe ser extremado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted da el tratamiento y no es, no pasa nada. Pero si no da tratamiento, sí se va a morir ese paciente con embolia. Estas son las causas de dolor torácico en todas sus presentaciones, miren ustedes, ¿no? Que debemos tener siempre presentes, ¿no? Desde el punto de vista cardiológico, ¿no? Lo más importante es este dolor epigastrio. Hay que saber diagnosticarlo aquí y diferenciar. Los edemas, que son trastornos hemodinámicos por retención de agua, ¿no es cierto? Incremento de presión plena aparente de líquido en el espacio intersticial, que se manifiesta a través del tejido celular subcutáneo. Edema cardiológico es el que deja huella. Presencia de una acción de líquido en los tejidos corporales y formación palpable por el espacio de volumen intersticial. En el tejido celular subcutáneo se acumula el líquido de carácter, digamos, cardiológico, ¿no? Alteración de las presiones de Frank Starling entre el aporte arterial, el retorno venoso y también el retorno linfático. Un desequilibrio de esta fuerza produce una extravasación de líquido hacia el tejido intersticial, hacia el tejido celular subcutáneo. Pero principalmente, si bien es cierto que digamos, la ley de Starling interviene, hay un éxtasis, lo más elemental en los edemas cardiológicos, que es producto de una falta de bombeo del corazón. El corazón se hace insuficiente, y al hacerse insuficiente no puede comprimir ni hacer una sístole completa, y al no hacer una sístole completa se produce un remanente, ¿no es cierto?, retroactivo hacia atrás de la sangre, que conlleva primero corazón derecho, después sistema cava y después hacia las extremidades inferiores, produciendo una extravasación de agua de líquido plasmático en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Bueno, esta es la fisiopatología del medicamento, donde interviene la presión hidrostática, la presión osmótica, tanto de las arterias como de las venas. El desequilibrio de estos elementos es lo que origina el edema. Aumento de la filtración capilar, disminución de la presión osmótica, aumento de la permeabilidad capilar y reducción del flujo linfático son los mecanismos por los cuales se produce el edema. Vean ustedes, el aumento de la presión hidrostática, desde el punto de vista venoso, insuficiencia cardíaca, contracción venosa, para el sistema venoso, bombeo paracircular y movilidad. Disminución de la resistencia arterial, el calor corporal excesivo, parálisis hepático, agente vasodilatador. Ambos llevan un aumento de la presión hidrostática, ¿no? En donde están los cuatro elementos fundamentales para que se origine el edema. Estamos hablando del edema cardiovascular, es un edema de carácter hemodinámico. ¿Es simétrico o es asimétrico?
Si es simétrico, generalizado, insuficiencia cardíaca, problema renal, problema hepático o de nutrición. Si es simétrico, solo en enfermedades inferiores por tener síndrome de malnutrición, preeclampsia, embarazo y hepático, ¿cierto? O mixedematoso, en el caso de tiroideo o linfa. Regional, insuficiencia venosa, obstrucción venosa, edema secundario, lesión de tejido blanco. Generalmente, si nosotros vemos un edema bilateral, dos causas, renal o cardiológico. Si vemos un edema unilateral de un solo extremidad, ¿qué pensamos? No, puede ser embolia, pero solamente edema, sin dolor. Se le hincha una pierna a un paciente. ¿Qué es? ¿Ah? No, se le hincha a un paciente. Se le hincha. ¿Ah? Más elemental. Varices de extremidad inferior, hinchazón, edema, no doloroso, solamente la hinchazón. Es bastante común. Unilateralmente, es esto, obstrucción venosa, ¿no? La insuficiencia venosa, las varices. Tiempo y duración del edema, si se aparece en la noche, si se aparece en el amanecer, distribución y su localización, la magnitud, qué tanto compromete la extremidad, la sensibilidad, es doloroso o es no dolorosa, frío, caliente, es cierto, el color, su exacerbación con la posición de declive y algunos síntomas acompañantes son las características que debemos tener en cuenta para el edema. ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Cómo inició? Deja huella, qué magnitud tiene, dónde está ubicado, en qué momento se develó. Y además, si está caliente, que habla de inflamación, está rojo, qué consistencia, que son las fibras, si se acompaña de fiebre, si se acompaña también de medicación. ¿No? Tenemos que apurarnos porque no hay tiempo. Características, su distribución, su consistencia, su coloración, su sensibilidad, turno de prestación y su temperatura. ¿Cómo es el dolor cardiológico? ¿Es rojo? ¿El edema cardiológico rojo? No. ¿Es doloroso? No. ¿Es de presentación vespertina o diurna? Vespertina, durante el día que está todo de pie se le hinchan los pies, ¿no? ¿Qué más? ¿Deja huella? Y después deja polen, ¿no es cierto? ¿Qué más? Otra característica, focalizado o generalizado. ¿Es simétrico? El edema cardiológico es simétrico, por supuesto que es simétrico. La bomba está fallando para los dos, así mismo, ¿no? Vespertino, disminuido con el reposo nocturno, simétrico, zonas de declive de los miembros inferiores, de ambos miembros inferiores, cianótico, en algunos casos, no siempre. Más que cianótico, es un edema más o menos marmóreo, ¿no? No es azulado, sino medio marmóreo, como si un mármol. Frío, plano, síntomas acompañantes, línea ocular, línea paroxística, no palpitación del otro. El edema de origen, cardíaco. Sigamos. Buscar el edema en la región anterior de las piernas, en la región sacra, ¿no es cierto? Cuando el paciente está postrado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es el signo de fobia. El signo de Stemmen o Kaposi Stemmen, hacer pliegues sobre los dedos, sobre la piel de los dedos del pie, ¿no? Si no hay elasticidad, no regresa, porque hay un edema, ¿no? En las enfermedades inferiores, ¿no? Bueno, eso es un poco difícil saber si está a 2, a 4, a 6 o 8 milímetros, ¿no? Es un cálculo aproximado. Definitivamente lo que nosotros buscamos es la fobia, no solamente en la depresión, sino qué tiempo demora en recuperar la piel su extensión. A mayor duración de la fobia implica mayor cantidad, mayor severidad de medida, ¿no? Bueno, esas son las características. Por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad capilar, compresión linfática, de carácter neurológico, por aumento de la permeabilidad, por eso se dice. Aquí
Y estas son las enfermedades que ustedes la van a leer, ¿no es cierto? Y tienen que leerlo. ¿Y qué es la palpitación? Percepción incómoda, desagradable y consciente de los latidos cardíacos. Sensación de golpeteo, latido al cuello, falta de latido, ¿no? Sentimos el golpe en el pecho, ¿no? En la percepción de los latidos en el cuerpo. Identificamos su identidad, su intensidad, regularidad, frecuencia, síntomas acompañantes. Palpitaciones rápidas, taquicardia sinusal. Entonces estamos hablando de que una taquicardia convencional, que puede ser fisiológica también. Habiendo una taquicardia sinusal de carácter emotivo, ¿no? Sin ser necesariamente de causa orgánica. Las palpitaciones irregulares, la fibrilación, que puede ser auriculares o vencirculares, ¿no? ¿Y cuál de las dos es la causa de paro cardiorrespiratorio? ¿Qué tipo de fibrilación? La fibrilación ventricular. Palpitaciones de enfermedad actual, forma de inicio, término, naturaleza, carácter, duración, irregularidad, evolución al tiempo, se caracteriza desarrollo. La palpitación, como les digo, muchas veces no es una traducción de carácter orgánico, ¿no? Va a ser algo fisiológico. Pero debemos tener en cuenta si se acompaña de dolor torácico, si se acompaña de síncope, si se acompaña de disnea o un accidente cerebro, ¿no? ¿Qué más? Ver el ritmo, la regularidad de los latidos y el pulso deficitario si es que no se llega a palpar. Porque en una palpitación acompañada de taquicardia muchas veces es imposible poder saber la frecuencia cardíaca, ¿no? En ausencia de enfermedad, traducida por taquicardia sinusal, son las fisiológicas. Las taquicardias sinusales son aquellas reactivas a algún otro proceso sin haber lesión o patología cardíaca. Las secundarias arritmia, ya estamos hablando de la fibrilación, del flúter auricular, ¿no es cierto? La taquicardia paroxística supraauricular, etc. Y las secundarias a alteraciones de carácter hemodinámicas. Síncope, pérdida súbita y reacción del estado de conciencia por reducción de la producción cerebral. Pérdida súbita y transitoria. ¿Qué cosa es el estado de conciencia? ¿Qué es la conciencia? Para empezar. Una vez me dijo un técnico doctor, cuando yo hice un diagnóstico de un paciente con conciencia, me dijo, doctor, la conciencia no se pierde. ¿Cómo que no se pierde? No, no se pierde. Si pierde la conciencia estaría muerto. Y tú estás tratando de idiotez, ¿qué te pasa? ¿Cómo no se pierde la conciencia? Cuando uno está desmayado, está con pérdida de la conciencia. Entonces, ¿qué cosa es la conciencia? ¿Ah? ¿Qué cosa es la conciencia? ¿Cómo se llama el estado de conciencia? Cuando mantenemos nuestra comunicación en nuestro... Eso es conciencia. Yo estoy presente y estoy despierto en este salón, soy consciente. Cuando yo pierdo mi contacto con el resto, eso es pérdida de conciencia. Estoy perdiendo la conciencia. Pierdo mi comunicación con mi entorno. Eso es la pérdida de conciencia. La conciencia es la relación con mi entorno. Estoy acá vivo, estoy presente, estoy en el salón, estoy conversando con usted. Eso es conciencia. Si pierdo la conciencia, me desplomo, me desmayo, lo que quiera, ya no estoy en contacto con mi entorno, ¿no? Esa es la conciencia. Es la pérdida súbita, transitoria del estado de conciencia por de la producción cerebral, ¿no? Hay que buscar factor desencadenante, síntomas premonitorios, eso es importante. ¿Qué signos preceden? Si que hay algo que haya precedido al síntomo, ¿no? Por inicio, presión al inicio, característica de la recuperación, movimiento. ¿Cómo se recupera un paciente? Si yo tengo un paciente que pierde el conocimiento, lo voy a ver y veo que hay relajación del esfínter. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Se orinó. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Posibilidad diagnóstica. Relajación de esfínteres después de la preconciencia es sinónimo de
elemental, mi querido Watson. ¿De qué color el caballo blanco Napoleón que está ahí? Blanco. Síndrome postictal, síndrome postconvulsivo. La mayor parte de los pacientes que tienen epilepsia se relajan al esfínter después de una pérdida de conciencia. El síndrome postictal es bastante común la relajación de este paciente sin duda. ¿Puede haber una epilepsia sin convulsión? Sí, puede haber una epilepsia. ¿El petit mal qué es? ¿Usted no tiene medicina o qué está usted haciendo? ¿Qué es el petit mal? También en semiología. Ya pasaron de patología, ¿se ha visto? Hay cuadros convulsivos que no convulsionan. A lo mejor hay epilepsias que no convulsionan. A veces un pequeño parpadeo, una fijación de mirada. Eso es un cuadro convulsivo llamado petit mal, que es más común en niños. ¿Quién lo diagnostica? La maestra. Porque el niño se queda sentado en un carpeta, mira fijamente, comienza a parpadear, comienza a babear y no reacciona. Eso lo dice la maestra. Su niño se queda sentado a parpadear, comienza a babear, no respondía y entonces reaccionó. Petit mal. ¿No? El petit mal. Bien, ¿qué más? Hay que ver cómo se recupera los movimientos involuntarios. Causa de origen cardiogénico, origen neurológico, como vas a hablar también en el caso de 5, ¿no? Bueno, esto es lo más, las características, después del inicio, los síntomas que se acompañan. Evaluar pulso y frecuencia cardíaca, ¿no? Síncope cardiogénico, arritmias, ¿no es cierto? Bloqueo auriculoventricular, paro sinusal, ¿no? El síndrome de Stokes-Morgan, con pérdida de conciencia de corta duración acompañado de convulsiones sin aura. ¿Qué es el aura? ¿Qué es el aura? ¿El aura de una convulsión cuál es? El aura de una convulsión. Uy, en neurología me lo tengo que jalar ustedes. El aura de una convulsión son los síntomas premonitorios. El paciente que va a convulsionar avisa. Ya sabe. Me mareo, agárrame. ¿No? El mismo dice, agárrame, me mareo. Llame bien. Y después comienza a comer. Ese es el aura. Los síntomas premonitorios de una epilepsia son los síntomas que preceden a una convulsión y el paciente lo reconoce y se le entrena al paciente inclusive a decirle que cuando tenga el aura se siente. Si está solo se siente donde esté, así esté en la calle, el paciente sabe que se tiene que sentar porque después del aura viene la crisis convulsiva, ahí cae con todo, ¿no? Ahí cae con todo. Entonces lo que tiene que hacer es explicarle al paciente, si hay aura, inmediatamente usted donde esté se siente. No pida ayuda porque nadie lo va a entender. ¿No? Si se sienta, se va a ladear de costado. Pero si no se sienta, se va a ir de frente. El aura, ¿no? Hay que evaluar esto, ¿no? Porque si hay aura, no es cardiogénico. ¿No? El síncope lo baja la luz, apaga la luz o lo baja el telón. Lo desplomamos, perdón, por decirlo. Transitorio por suspensión de circulación cerebral, también, ¿es cierto? 50% bloqueo auriculoventricular, 30-40% bloqueo sinoauricular. Y otras, bradicardia, asistolia, prima, enfermedad del lomo, ¿es cierto? La bradicardia también es una causa bastante común, ¿no? ¿Cuál es bradicardia? ¿Ah? Menos de 60. En 55 a 50 ya debemos hablar. ¿Qué ponemos para evitar la bradicardia? ¿Qué usamos? Proteína. ¿No? Vale. Listo. Bien. Esto es importante. Somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿A raíz de qué? Y sin entrar en política, pero como ayer escuché, no sabía yo que había en marcha lo mismo y que la generación Z, entonces yo dije, ¿qué generación Z? La generación de los zánganos. Yo supongo que debe ser, porque en vez de estar, como le dije ayer en un grupo, ¿no? Los jóvenes deben salir aquí a reclamar
la gratuidad de la enseñanza, a reclamar que ustedes, tanto alumnos de la universidad privada, universidad nacional, así como ellos de leche, tengan acceso a una comida, a un almuerzo nutritivo. Todos, es un país pobre. A eso están saliendo antifujimorismo, que han sacado la fiscal de la nación. Un chico de 18 años, ¿qué sabe qué cosa es el Ministerio Público? Como generación zángano, porque no tiene nada que hacer. ¿No? Los zánganos tienen que salir a eso. No saben por qué deben salir a eso. Son gente que la mayor parte no estudia. Quieren sacar a la presidencia. ¿Para qué lo van a sacar si ya se va a ir en 6 meses? Ustedes saben lo que vendría a ser esa vacancia de la presidencia a esas alturas del país. Entonces nos traslocamos todos. Entonces no hay gente que realmente, esto es importante. Arquitecto, no, ustedes como joder, díganlo a ver mío. Llegan al techo, son un poco caros, pero ustedes tienen que dar su destino y en vez de estar ahí, como dicen, no sabía de verdad que había marcha, que la mujer, los perros de cabeza y no le caen un solo. O no es así. O no es así. Ni para el menú tienen, que saquen, ¿por qué sacan al fiscal a la ley? Que ni la conocen, ni en pelea la conocen la ley. Ya, entonces, tenemos que avanzar porque es bastante lo que es cardiología.